El día en día de la empresa es hacer todo, mirar los correos, gestionar la atención al cliente, hablar con los proveedores de China. Yo creo que todo, solo me falta limpiar el baño. Me llamo Chisi, tengo 28 años, mi empresa se llama Gafas con Fe y se dedica a la venta mayorista de gafas de sol y de monturas. Mi padre se ha dedicado siempre a la importación y a la venta mayorista de gafas de sol. Yo empecé ayudándole. El reto añadido de ser mayorista es que trabajas con mucha más cantidad de producto, entonces el riesgo es doble. Tú tienes que comprar un montón de cantidad en China y ya te ha llegado a España, entonces tienes que saber cómo solucionar esos errores porque no puedes devolver la mercancía. Tienes que encontrar otra manera, bajar precios, retocarlo desde España para que se pueda vender ese producto. Están agotadas de verdad, ¿no? Sí. Hace mucho que no hagas videos, son las que he devuelto Manolo. Exactamente. Hace 1 año y medio mi padre se tuvo que ir a China y me dejó 3 meses sola a cargo de la empresa. Para mí fue mucho agobio. Me enfadé mucho con él porque pensé que me había dejado sola. Digo, me dejas todo este chiringuito a mí y ¿qué hago, no? Pero al final fue una confianza que él depositó en mí en dejar una empresa de 20 años. Tener a tu padre trabajando a tu lado un negocio es un arma de doble filo. Por un lado, siempre tienes ese apoyo familiar, pero a la vez las broncas que me echaba no era una bronca que le puedes echar a un trabajador, era más de padre e hijo, ¿no? Él es mucho más optimista y yo tengo en cuenta muchas variables, pero los dos sí que somos ambiciosos y vamos por el mismo camino. Mi parte madrileña hace que sea mucho más cercana y la gente coja confianza conmigo. Y mi parte china hace, que será un tópico, pero hace que sea mucho más trabajadora. Para mí el éxito es todos los días aprender algo nuevo y cambiar un poco, aunque sea. Me gustaría llegar a lo mejor a 1000 tiendas de óptica y que sea un poquito más conocido la marca. Lo que yo quiero diferenciar es que no todo lo que viene de China es barato y malo, sino que puede ser bueno, bonito y barato también, las 3 cosas. Antes de usar Holded, usábamos al principio facturas escritas a mano. Digamos, eso sí que es lo más rudimentario de una empresa familiar. Yo pasé a hacerlo con Excel, pero era mucho lío. Era cada vez cambiar la plantilla. Tenía muchísimos errores. Cobraba de más, cobraba de menos, ponía un recargo mal. Entonces Holded me ha hecho que lo tenga todo mucho más bajo control. El stock lo tengo diferenciado por referencia y colores y con el simple hecho de escribir una parte del nombre, Holded te lo va filtrando. Cuando entra el producto ponemos la referencia y las características y el stock de entrada, el stock total, y cuando va saliendo pues se va restando automáticamente del stock. ¿Sabes qué pasa? Que no quiero que salga muy Holded, me encanta, ¿sabes? Que no lo quiero decir tan bonito. ¿Pero a ti te gusta Holded o no? Sí, claro, me gusta Holded. Para mí, el negocio familiar me ha acercado a mi padre. Con el tiempo que me ahorro gracias a Holded, intento buscar más ideas para mi negocio y crecer todos los días, todos los años.